buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un placer una vez más servir al Señor con todo nuestro corazón. Y yo deseo que este día usted sea bendecido, así como yo también lo deseo para mí. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que tome este tiempo, nuestros corazones, y seamos edificados a través de la palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Tú eres el único Rey, el único Señor en quien podemos confiar, tener esa llenura de tu Espíritu, Padre, ser guiados por ti. Tu presencia, Dios, cada día nos ayude, nos fortalezca, nos bendiga, Padre, siendo tú nuestro Señor y cada día llevándonos hacia ese lugar donde tú has prometido. Te damos gracias, bendito Rey, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El tema de hoy, una señal de vida. Amén. Y sin duda nos ponemos a pensar un poco en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y seguirá haciendo y lo cumplirá hasta el tiempo señalado. Y eso no se quitará de nosotros. Cuando nosotros hemos tenido una marca desde pequeños por una caída o algo, hasta que se envejece, esa marca no se quita. Y ahí perdura hasta el tiempo final, a menos de que pues algo se quite con otra cosa, ¿no? Pero ahí está. Y es algo que Dios ha prometido al hombre, poner ese sello, esa marca, su nombre en el que ha creído, y no se quitará con nada hasta que el tiempo se cumpla. Y es una promesa de Dios para el que ha creído. Sin embargo, algunos no lo desean y entonces eso se pierde también. Pero Dios desea que eso perdure para siempre y que la bendición lo alcance hasta los tiempos últimos. Bueno, reciban un saludo los hermanos que están en la transmisión también. Dios les bendiga mucho, sea de bendición este tema. Vamos a Josué capítulo 2, hermanos. Ya se habló un poco del contexto sobre lo que vamos a estar meditando en estas semanas de Josué. Y este tiempo es el tiempo en el que entonces el pueblo de Israel va a entrar ahora sí a la tierra de Canaán. La primera parte del tiempo en el cual la primera generación no pudo entrar, ahora ha muerto, porque es algo que Dios había prometido también. 40 años vagaron en el desierto y quedaron postrados por incredulidad, por no haber creído. Josué y Caleb son los únicos que alcanzaron esa promesa y ahora van a entrar con la segunda generación, porque aún Moisés tampoco pudo entrar, pero ese es otro asunto. Sin embargo, Dios va a cumplir su palabra, su promesa va a ser cumplida. Y ese tiempo está cerca, ahora que estamos meditando en Josué, ¿verdad? Vamos al capítulo 2, hermanos. Verso 12. Dice la palabra de Dios: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Amén. Rahab, por lo que había hecho, los que ya meditaron en lo que dice los primeros textos, los primeros versículos, y ella desea poder estar ahora con este pueblo, porque ha escuchado de ese Dios que hace maravillas, que es Dios maravilloso y grande en los cielos y en la tierra, y que no hay otro como Él. Y aparte del temor que tiene y que ve lo que ha hecho ese Señor, ella quiere ser parte de ese pueblo de Dios. No le cree al pueblo en donde ella está, al rey que está en ese momento reinando. No cree en el momento que puede ellos posiblemente traer una contraguerra al pueblo de Israel, sino cree en el Dios que ellos creen ahora, el pueblo de Israel. Y dice: yo quiero ser parte de ustedes. ¿Y cómo cree que lo toma Dios? ¿O qué es lo que va a hacer Dios, no?
Josué confía en la palabra de Dios y entonces emprende ese viaje hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que había ahora sucedido con Moisés? En la cuestión de lo que él llevaba esa tarea para llevar al pueblo de Israel, ahora Josué toma esa responsabilidad y va a introducir al pueblo de Israel y le cree a Dios. Y todas las adversidades y las cosas en las cuales se van a enfrentar, él sabe que Dios está con él. Aún el mismo pueblo le dice en el verso 17, vamos a leer del capítulo 1, verso 17: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios, ¿qué le dice? Esté contigo. Y es algo que de alguna manera está bien, pero así de la misma manera ellos tendrían que confiar en ese Dios. Pero ellos confían en su líder y dice: si Dios está contigo, nosotros haremos todo lo que tú nos digas. Sin embargo, después vemos algunas cosas, ¿no? Dice: Jehová esté contigo así como estuvo con Moisés. Dice el versículo 18: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y bueno, ya habíamos visto también en la semana que es ser esforzado y valiente, ¿verdad? En qué tenía que trabajar Josué ahora, en qué tenía que confiar, en qué tenía que estar su fe, su confianza, en esa palabra que Dios había dado. Amén. Y entonces Dios le hará prosperar en todo lo que él emprenda. Ese es el que ha confiado en el Señor. En el capítulo 1 vemos esta promesa que de alguna manera ya estaba de lo que le había dicho también ahora Dios a Josué, ¿verdad? Dice en el verso 3: yo os he entregado, capítulo 1, verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y en el verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y bueno, ya se ha dicho que entonces lo que está enfatizando es lo que Dios va a hacer: cumplir su palabra, introducir al pueblo, pero Josué tiene que preocuparse por no apartarse de la ley. Y que esto es lo mismo que tienen que saber el pueblo. Amén. Pero ¿qué actitud toma el enemigo de Dios ante esta situación? Vemos a una Rahab que también está del lado del enemigo, pero toma una actitud muy diferente. La actitud que quisiera Dios que tomaran todos cuando escuchan de Él, cuando Él se ha manifestado, cuando a Él ha dicho: yo soy el único Dios, y ya ha dicho todas las maravillas que hace, y lo ha dicho, lo vieron en Egipto, ¿no? Dice el verso, capítulo 2, verso 3: entonces el rey de Jericó, al escuchar esto, que ya fueron los espías, dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. O sea, quiere contrarrestar lo que Dios ha dicho, quiere estar en contra de lo que Dios ha determinado. Ellos iban hacia la tierra de Canaán y hay un estorbo que está ahí y está poniendo tropiezo a lo que Dios ha determinado. Dice en el verso 2: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? Echarlos fuera, no permitir que esto prevalezca. Verso 7: y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Estos hombres los andan buscando porque quieren llevar a cabo las órdenes del rey. El enemigo siempre va a estar dispuesto a detener los planes de Dios. Pero cuando Dios ha dicho algo, cuando Dios ha establecido algo,
No hay poder maligno que se pueda oponer. Y pareciera que las cosas no son buenas hacia el pueblo de Israel, porque no es un pueblo guerrero. Sin embargo, ellos saben quién es el que está con ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos enfrentado situaciones similares y no tenemos las posibilidades? Porque no pensamos y no trabajamos a la manera del mundo. Pero ¿quién está con nosotros, hermanos? En el momento más difícil se nos olvida. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Hablando del propósito de Dios. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir hasta el final. Si Dios nos ha prometido salvación, hermanos, Él lo va a cumplir. Cualquier situación en la que nos enfrentemos, en la que estemos. El que entonces ha reconocido al Señor y tiene temor, tiene una actitud diferente. Amén. Este va a ser el que va a poder entrar en ese reino, el que va a poder estar reunido al pueblo de Dios, el que tenga una actitud diferente, el que le crea a Dios, el que tenga temor de Él. Rahab tenía temor, por los dos lados, miedo de ver lo que hizo Dios allá y saber que ese Dios podía vencerlos, a pesar de que fueran lo que fueran, Jericó. Pero ella dijo: yo quiero de ese Dios y me la voy a jugar, porque es lo que estaba jugándose, la muerte. En el momento que el rey se diera cuenta de lo que estaba haciendo, era muerte. Sin embargo, ella se la jugó y dijo: quiero creer en ese Dios. No me queda. La única opción que tengo es creer en el Señor, en su Dios. Capítulo 2, verso 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Amén. Se volvió hasta mentirosa. Era la esencia de ella, pero para una causa buena. Y esto no le podemos llamar que es una mentirita o algo así. Sin embargo, Dios había permitido aún esto para cubrir a sus siervos. ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través aún de los enemigos? Usar al enemigo para poder cubrir la vida de los que Él ha llamado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos visto en situaciones similares que aún las personas que ni siquiera conocemos nos han ayudado? ¿No? Y es Dios, hermanos, tratando a través de lo que sea con tal de cumplir su promesa en nuestra vida. Y Él lo hará hasta el momento final. ¿Usted lo cree? Verso 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, y han desmayado por causa de vosotros. ¿Cómo ella sintió que era de Dios o que era Dios el que estaba actuando? Dice: sentimos temor. Y eso es algo que no pudimos sentir en otro momento a lo mejor, sino en este. Porque este Dios del cual hemos oído no es cualquier Dios. Dice el verso 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Qué dice qué actitud, qué es lo que ella había escuchado? Lo que hizo ese Dios. ¿Ella lo pudo ver con sus ojos? Pero escuchó y creyó.
Qué gran bendición, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Israel, ¿qué había hecho, hermanos? ¿Qué había tenido él? Él lo había visto con sus ojos y no le creyeron al Señor y quedaron postrados en el desierto por incredulidad. Ellos pasaron el Mar Rojo, Dios se los demostró, lo vieron. Esta mujer solamente, ¿qué dice? Oyó que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que había hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Los había escuchado de ese Dios. Nos está enseñando, hermanos, que esta mujer, a pesar de no haber visto, escuchó y creyó. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? A veces es necesario ver para creer lo que Dios puede hacer. Con solo escuchar la palabra debería de ir creciendo nuestra fe. Pero a veces somos tan incrédulos que llegamos a decirle a Dios: demuéstramelo, ¿no? Hace unos días le compartí a un joven, y digo, dentro de esa incredulidad que él tiene, yo le decía, o sea, digo, es algo que a lo mejor no está bien, pero Dios puede hacerlo. Yo le decía: pídele a Dios que te demuestre que Él es Dios. ¿Por qué? Porque él decía: no, es que no existe, y esto y el otro y allá. Pero yo le decía: pídele a Dios que Él te demuestre que Él es Dios. Pero aguas, porque a veces es duro. Qué bueno que te hable blandamente, pero si te habla de otra manera, pues tú estás pidiéndole que Él te hable y que verdaderamente lo veas. Él lo puede hacer. Sin embargo, solamente Dios sabe. Dice el verso 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuánta fe tenía esta mujer? ¿Ah? Diría Jesús: no había encontrado tanta fe en Israel, ¿no? Verso 15: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros que daremos libres de este juramento que nos has juramentado. Cuando estaba leyendo este pasaje me llamó la atención 3 días. Recordaba el sacrificio de Jesús. Ahora que meditamos en Mateo, yo no sé si a usted le llamó la atención. La Biblia no nos dice nada de esto, ¿no? Pero me llamó la atención. No para que interpretemos mal. Sin embargo, ¿por qué 3 días? Y serían resguardados, un lugar de refugio. Váyanse al monte, esperen 3 días y entonces Dios cumplirá. Yo recordaba lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús murió, Jesús fue sepultado y resucitó al 3er día y trajo salvación al que cree. Amén. Es algo maravilloso. Solamente Dios puede hacer. Y Dios respaldó esta palabra, porque ellos fueron librados de la muerte. Así como Josué les dijo: vayan y vean
espíen la ciudad porque vamos a ir a tomar esa ciudad, porque Dios nos ha mandado y Dios la tomará. Ellos le creyeron y creyeron la palabra. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a cumplir su promesa, porque le creyeron a Dios. Amén. Estos hombres, al hablar con verdad a esta mujer, se sienten agradecidos por lo que ella está haciendo con ellos, ya que lo ven de parte de Dios. Y también van a ser de igual manera recíprocos en cuestión de bendecirla, porque ella pide algo. Ellos pudieron haber dicho: no, es que esto no nos mandaron a hacer. Sin embargo, se sienten agradecidos de lo que está haciendo y pueden bendecir la vida y pueden compartir esa gran bendición que ellos tienen también. Quieren que ella y su familia sean parte de lo que Dios va a hacer. Amén. ¿Cómo se siente usted, hermano, cuando ha recibido esa gran bendición de parte de Dios y solamente se quiere quedar con ella? Y deberíamos de compartirla con aquellos que necesitan, que quieren, que buscan, ¿no, hermanos? Yo me siento gozoso, hermanos, cuando hay una persona que yo le comparto y ella me dice: yo quiero más de lo que tú me hablas. Me siento muy gozoso y desearía estar compartiéndole todo el tiempo. Por el tiempo no podemos, ¿no? Pero me siento gozoso de que aquella persona que ha escuchado la palabra reciba, quiera, busque, se esmere. ¿Y por qué no, hermanos? ¿Cómo no vamos a darle de lo que tenemos? Porque también lo hemos recibido de gracia, ¿no? Verso 14 del capítulo 2. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. ¿Hasta dónde llega, no? En decir: ahora tú nos bendeciste, yo también te vamos a bendecir. Y estamos dispuestos hasta dar nuestra vida si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Compartiremos juntos lo que Dios tiene para nosotros. Qué gran bendición, ¿no? Ellos no se quedan con lo que Dios les ha dado, comparten lo que Dios ha puesto en ellos. Pero ella dice: yo quiero también. Verso 20. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Entonces ella tenía que cumplir ese juramento, ¿no? En el capítulo 6, para ir un poquito adelante, en el verso 22, ya que entonces todo eso se concluye y viene la guerra y viene lo que Dios va a hacer, mire lo que pasa. Dice el verso 22: mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todos los que fueren suyo, y como lo jurasteis, cumplan esa palabra. Verso 23: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todos los que era suyo, y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Amén. Verso 25: mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y todo lo que en ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. ¿Cuánta bendición recibió, hermanos? Simplemente por creer lo que había escuchado que Dios había hecho. No solamente ella fue salva, toda su familia. Hubo bendición para todos. Y esto entonces nos está recordando, hermanos, lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando recibimos esa promesa,
No solamente nos está diciendo a nosotros, solamente tú, no, tú y toda tu casa, tú y toda tu familia. La bendición está para todos ellos. Amén. Solamente es que ellos quieran y se acerquen y busquen y le crean, como esta mujer que no era del pueblo de Dios, pero que Dios la acepta o no. Amén. Esta palabra se extiende para todo aquel que cree y el que quiera. Pero también Jehová va a cumplir su palabra contra sus enemigos. Así como trae bendición y trae salvación, también traerá juicio. Y no habrá vuelta atrás cuando ya no hay oportunidad. Dice en el capítulo 6, ya que estamos aquí, dice el capítulo 6, verso 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y entonces se cumple. Y digo, ya se tratará este tema, pero pareciera una locura lo que Dios hace, o lo que Dios permite, o lo que Dios les manda. Pero con esto que hicieron, y con lo que ellos obedecieron y escucharon la voz de Dios, este pueblo fue derribado y pasó el pueblo de Dios. Cosas sobrenaturales que solamente ¿quién las puede hacer? ¿Ellos tuvieron que pelear? No, tuvieron que hacer solamente lo que Dios les dijo que hicieran. Y ante los ojos del pueblo de Jericó decían: estos están pero bien zafados. Sin embargo, las cosas que Dios hace para el mundo podrán ser de esta manera, pero para Dios y al que cree, son cosas que solamente Dios está trazando para llevarnos a la salvación. Amén, hermanos. Me da gozo ver muchos hoy, y esto podría ser algo de bendición para el que cree. Me refiero que la gente afuera podrá decir: mira cómo pierden el tiempo, mira, están relocuaces, en lugar de que estén haciendo otra cosa. No sé, pero usted ha tomado la mejor parte. Y solamente Dios es el que nos puede dar lo que nos ha prometido al que cree, al que se esmera, al que es el que se esfuerza y es valiente. Amén. En meditar su palabra, en cumplir su voluntad. El que se acerca confiadamente. Entonces Jehová, hermanos, va a cumplir su promesa, va a cumplir su palabra contra sus enemigos, y está hecho. No hay vuelta atrás. Capítulo 6, verso 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Verso 24 en la primera parte: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, porque Dios lo había dicho. Y se cumplió. Pero asimismo, también Dios va a cubrir la vida de su pueblo y va a cumplir la promesa de llevarlos a la salvación.
de llevar a este pueblo a la tierra de Canaán, introducirlos a la tierra. Y eso va a ser algo real. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Aquí vemos una parte importante en la cual Dios permite que estos espías pongan una señal para que esto sea cumplido. Y esto se cumple. En el capítulo 2, vamos a regresar. Verso 12. Dice la palabra de Dios: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella quería una señal. Y entonces dice el verso 13: y que salvares la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y a todo lo que es tuyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella le pide esto a los espías. Dice el verso 18. Ok. Entonces, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia con tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Entonces, ¿qué tenían que hacer ella? Hacer lo que le había dicho que hiciera. ¿No, hermanos? Y bueno, ahorita vamos a ver algo similar, porque dice que ate un cordón de grana, o sea, color rojo carmesí, como la sangre del cordero. ¿Por qué no verde o amarillo, no? ¿Qué estarían recordando los espías que todavía venía desde Éxodo capítulo 12? ¿No? Verso 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días. Ellos también cumplieron de estar 3 días allá, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Amén. Tanto una parte en la cual Dios había permitido que dieran estas ordenanzas a ella con su familia, Dios lo permite y esto se cumple. Y cuando vienen ahora sí que el pueblo de Israel y ven el cordón, ellos respetan eso porque Josué lo sabía, y ellos son salvos, y dice que hasta el día de hoy están con ellos, ¿no? O sea, de ese tiempo está hablando. También ellos son refugiados 3 días en el monte, y pasados esos días ellos son librados. ¿Quién está atrás de todo esto, hermanos? ¿Por qué? O sea, esto es así y se cumple porque es la obra de Dios, no es la obra de los hombres. Esto que iban a hacer o iban camino a Canaán, ¿quién lo había determinado? Dios, ¿no? Entonces, esto se cumple, hermanos. Vamos a recordar un poquito solamente viendo esto, como les decía. Vamos a Éxodo capítulo 12. ¿Y qué nos está simbolizando una vez más? ¿Qué nos hace recordar o qué es lo que quiere enfatizar? No es un fetiche, no es una idolatría, no es algo que, no, sino tiene un significado muy importante y que nos quiere dar luz a algo que vendría muchos años después. Dice el verso 7 del capítulo 12:
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas, en los que han de comer. En el verso 13, y la sangre os será por señal. Amén. Otra vez esa palabra que vemos allá. Y la sangre os será ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Y es algo que yo creo que recordaban los espías. Y decían, esto se cumplirá. Y Dios nos librará. Y si Dios nos ha enviado, Él cumplirá esta palabra. No era la obra del hombre, era la obra de Dios. Algo que Dios prometió a Caín, yo no sé si usted recuerda, hermanos, también, cuando él comete el gran pecado de matar a su hermano Abel, y él tiene temor de salir así y dice, cualquiera que me viere me va a matar. Pero Dios le pone una señal para que los que lo vieran no lo maten. Y aunque Dios cubre su vida, esto no nos habla de que él haya sido salvo, ¿no? Y no quiero hablar de eso, pero Dios pone una señal. ¿Usted recuerda dónde se la puso? ¿Fue en la frente, hermano? Sí, ¿verdad? Bueno, para que nada más se nos quite la duda, vamos para allá. Entonces, capítulo 4. ¿Cuántos más dicen que en la frente, hermanos? ¿Sí, hermano? ¿No? ¿Quién da más? Capítulo 4, verso 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en la frente de Caín. Puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. No dice, la Biblia no dice, no sabemos, pero yo más bien pienso que esa señal sería la identidad que solamente Dios puede poner en el hombre, y que cubre, y que puede ser, a los creyentes nos ha sellado con el Espíritu. Y la identidad de que somos cristianos es que entonces somos gobernados por Dios. No es que vayamos a ser sellados como dicen del 666, ¿no? Los que se portan mal y los que se portan bien, ¿cómo? ¿No? Pero realmente el que vive bajo la voluntad de Dios, bajo el gobierno de Dios, ha sido sellado con el Espíritu. Y ahorita lo vamos a ver. Amén. ¿Sí, hermano? ¿Ya vimos? Mire, vamos a Ezequiel capítulo 9 para que veamos cuál es el sello de Dios. Ezequiel capítulo 9, verso 4. ¿Ya lo tiene? Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, aquí sí, dice en la frente, pero no sabemos cómo haya sido así, ¿no? Mire, lo más importante es lo que va a decir después. A los que gimen, a los hombres que gimen y que claman, ¿cómo, hermanos? A causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que destacar de aquí? ¿La señal que puso en su frente o que estos hombres están en desacuerdo de cómo vive este pueblo y de cómo pueden rechazar
la manera de comportarse y vivir de acuerdo al mundo. Tienen una identidad diferente este pueblo, ¿no? Pon una señal a estos que no están de acuerdo con las abominaciones que hace todos los demás. ¿En qué se verá reflejado esa señal que tenemos nosotros los que creemos, hermanos? ¿Sabe cómo, hermanos? Que cuando está con sus amigos en el trabajo y ellos empiezan a contar todo lo que cuentan, a usted le dicen que está amargado o que usted no está con ellos o que usted es de otro planeta. Pero el que se lleva, el que se ríe, se lleva. Y si usted cae en su juego, entonces aún todavía es parte de ellos y no hay cambio. No hay un cambio. Sí, hermanos, me explico lo que trato de decirles. Tenemos que tenemos una identidad diferente a la de este mundo, hermano. Tenemos que comportarnos diferentes. Aunque nos digan lo que usted quiera, pero si le hemos creído a Dios, hermano, entonces tenemos que manifestarlo. Dice el Señor: ponles una señal a estos que son diferentes. Y entonces, cuando venga el juicio, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Quiero terminar con eso, porque esto es muy importante. Solo Dios puede llevar a cabo la salvación. Él nos conoce y nos ha sellado, nos ha puesto una señal, hermanos. Él nos conoce. A Él no le podemos, ¿cómo le diré?, engañar. ¿Sí le podemos engañar a Dios? No. Mire, bueno, vamos a 2 de Corintios. Estábamos hablando de esa señal que pusieron con Rahab, porque esta mujer decidió cambiar y porque Dios puso su espíritu también en ella y porque Dios también la trajo para su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con los que hemos creído? 2 de Corintios, dije, ¿verdad? Capítulo 1, verso 21 y 22. Mire lo que dice la palabra. El que nos confirma con vosotros, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, esa identidad que nosotros tenemos ya es que tenemos el Espíritu. Los que somos de Él nos ha puesto, ¿qué, hermanos? ¿Cómo hemos sido sellados? Con el Espíritu. Es una señal que los que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y somos gobernados por Él, decía en Ezequiel, son diferentes. Estos que claman, estos que están en desacuerdo, que gimen porque ven las perversidades de este mundo, que no están de acuerdo con lo que hace este mundo. Amén. Efesios capítulo 4. Verso 30, hermanos. Entonces, este que vive en identidad delante de Dios no tiene que hacer esto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Ya no tenemos derecho a contristar el Espíritu. Ya no tenemos que vivir como antes vivíamos. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si nos equivocamos por alguna u otra razón, hermanos, pues somos humanos, seguimos todavía en ese proceso, pero no que nos gocemos
viviendo a la manera de este mundo, hermanos. No que aceptemos lo que hacen, como viven. Segunda carta a Timoteo, hermanos. Capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No puede estar ya en él. No puede ser de esta manera. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 7. Verso 3 y 4. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y estos que viven entonces de acuerdo al propósito de Dios, ese sello no será quitado. Y seremos manifiestos, porque entonces somos gobernados por el Dios vivo y ya no más por el mundo. Capítulo 9, verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que, ¿qué, hermanos? Que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, ¿Dios los va a conocer? ¿O Dios los conoce? Sí. Capítulo 14. Con este texto termino. Verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito. ¿En dónde, hermanos? En su frente. Amén. A ver, mire a su hermano si tiene el nombre de Cristo en su frente. ¿Será que, pues nadie lo tenemos, ¿verdad? Escrito así, de esa manera? Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra esencia, todo nuestro ser debe de ser gobernado por ese Dios vivo. Y debemos de manifestarlo, porque si no, entonces ¿cómo? ¿Solamente de palabra? No, hermano. La gente debe de mirar en nosotros que realmente somos hijos del Dios vivo, y que ese sello no es sello de la bestia, porque no lo debemos de manifestar de esa manera. Amén, hermanos. Y es que no es una señal o marca física visible, pero sí es evidente ante Dios y ante los hombres. Recordemos qué actitud tomaron entonces, hermanos, ante ese Dios vivo. No solamente Rahab, sino muchos que, aunque eran gentiles, le creyeron al Señor. Hoy, ¿cómo está siendo mi actitud ante ese Dios vivo? ¿Soy temeroso o simplemente soy uno más de los que viven esperando a ver qué pasa? Hermano, ¿no tenían oportunidad los de Jericó también de creerle a Dios? Porque sabían, dice, todos estamos temerosos de que viene ese Dios vivo, o que Dios está con ustedes, y de que ese pueblo viene a atacarnos. Pero nadie tomó una decisión diferente como la hizo Rahab. Que tengamos esa actitud que tuvo Rahab aún todavía. Y que entonces, si estamos caminando, si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, que nos mantengamos firmes hasta el día que el Señor venga. Amén. O que nosotros nos vayamos. Si estamos, hermanos, no se va triste, se va fuerte en el Señor. Vamos a orar.
Bendito Rey, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sin duda, Dios, cada día nos confronta, Señor, con nuestra vida y nos haces ver, Señor, que tenemos que caminar en ti y que no hay otro lado, Padre. No hay para otro lado donde tengamos salvación. Solamente en ti tenemos palabra de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en ese camino, Señor, que aunque parece ser difícil, tú estás con el que ha creído. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a llegar a la meta. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Bendito sea tu nombre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.